de la disminución en la productividad por los establecimientos de comercio que se encuentran cerrados, pues las personas han perdido también capacidad para consumir, eso se llama poder adquisitivo. Entonces, eso ha afectado grandemente a nuestra economía y por un largo tiempo vamos a estar así, ¿verdad? En esta situación, digamos, de recesión económica o de estancamiento. Estamos como en un momento de estancamiento en donde los indicadores no son los más favorables, ¿verdad? Como le digo, ha disminuido nuestra productividad y eso nos ha afectado también a nosotros como familia, ¿verdad? Hay muchas familias en donde alguien de pronto ha dejado de trabajar porque la empresa donde trabajaba pues tuvo que, digamos, despedir masivamente a muchos empleados porque no están produciendo, porque tienen el negocio cerrado. Entonces eso también ha disminuido, ¿verdad?, la capacidad de las familias para poder consumir, para poder comprar. Entonces fíjese que la economía es como toda un ciclo en el cual nos podemos ver afectados todos, desde un sector económico, desde una empresa, desde una familia, desde un individuo. Entonces, es algo que cuando se presenta una situación inclusiva a nivel mundial, también nos pueda llegar a nosotros como país. Entonces, la economía, así como es muy dinámica, pues también es muy inestable, muy volátil. Y hay que estar pues muy atento ante esos comportamientos que se dan en el mercado para, por ejemplo, que nuestros dirigentes pueden tomar las mejores decisiones y nosotros también podamos tomar mejores decisiones. Imagínense que en esta época muchas personas que, por ejemplo, tienen tarjetas de crédito, ¿qué es lo que están haciendo? Están cancelando todas sus tarjetas, ¿verdad? Porque ahora mismo lo peor que usted puede tener son deudas. Es mejor de pronto dentro de lo poquito usted gastar, pero no endeudarse porque las condiciones no son las mejores para endeudarse. Entonces las personas, las familias también están tomando decisiones, ya hay una mayor austeridad del gasto, las personas están siendo un poco más conscientes, ¿verdad? En la determinación de los gastos de la familia, pues tratar de priorizar cuáles son las necesidades inmediatas, pues por lo menos asegurar lo que es la alimentación, los servicios públicos o si paga un alquiler. Entonces, fíjense que estamos tomando, como les digo, decisiones todo el tiempo importantes en materia económica. Bueno, vamos a mostrarle aquí un poquito en esta ilustración cómo ha transcurrido de pronto la economía colombiana, ¿verdad? Bueno, en la economía colombiana pues está fundamentada en varias actividades, ¿verdad?, que constituyen como el pilar o la estructura de su sistema económico. Creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, de los ingenios azucareros, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Los ingenios azucareros, que son aquellos lugares donde se hacen grandes plantaciones de caña de azúcar y se hace el procesamiento, obviamente, de este producto para obtener lo que es el azúcar o la panela. Entonces, esta es una actividad que hace parte importante de nuestra economía. Por lo menos aquí en Colombia, donde se están ubicados estos ingenios azucareros, ¿verdad? Generalmente están ubicados en lo que es Santander, el departamento de Santander, departamento de Antioquia, en el departamento de Boyacá, en el departamento de Cauca, en el departamento de Nariño, en el departamento de, por ejemplo, de Huila, ¿sí? Entonces, más que todo es en el interior del país, es donde se dan estas grandes plantaciones, estos ingenios azucareros, que hace parte fundamental de la economía de nuestro país. Bueno, cuando hablamos de economía, tenemos que también hablar de factores que también pueden incidir en el comportamiento económico. Para nadie es un secreto, pues, que Colombia durante más de un siglo ha vivido en guerra. De pronto ustedes no estuvieron en esa época, ¿verdad?, cuando nuestros abuelos de pronto presenciaron algo que se llamó la Guerra de los 1000 días. Me imagino que ustedes en historia han tenido la oportunidad de escuchar sobre esa guerra civil que se desarrolló en Colombia por allá por los años de 1900, ¿verdad? Entre 1899 y 1902. Fueron 3 años, por eso es que de pronto se llama la Guerra de los 1000 días, porque fueron 3 años en donde a través de esa guerra civil, entre el, digamos, enfrentamiento de liberales y conservadores,
se generó una guerra pues que trajo muchas muertes, ¿verdad? A raíz de de esas diferencias ideológicas, esas diferencias políticas. Esto obviamente le generó al país en esos momentos de 1902, 1903, le generó mucha miseria. Usted sabe que una guerra no trae nada bueno, además de traer muertos, trae mucha miseria, ¿verdad? Porque prácticamente todos los recursos son destinados a la guerra y no a la salud, no a la educación, sino hacia, digamos, la conformación de todo lo que son la estructura militar. Entonces, esta miseria que trajo en Colombia la guerra de los 1000 días hizo que Colombia tuviera que sucumbir ante digamos, los caprichos de Estados Unidos, ¿sí? No sé si ustedes conocen un poquito de la historia con el canal de Panamá, pues Panamá anteriormente era una extensión de tierra que hacía parte de Colombia, ¿verdad? Hacía parte de Colombia. Entonces, pues, ahí hubo una ruptura, una separación, fíjese, el 3 de noviembre de 1903, en donde Panamá fue declarado pues como un territorio independiente y ya entonces Colombia dejó esa extensión de tierra que era muy estratégica. ¿Por qué era muy estratégica? Porque ustedes saben que Panamá pues tiene, ¿verdad?, un lugar muy envidiado para muchos países, que es el Canal de Panamá, que por ahí es donde transitan los grandes buques que se van a trasladar desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico y viceversa. O sea, es un tránsito de barcos, de buques, cuando por tratar de obviamente acortar distancias se trasladan de un océano a otro. Eso obviamente genera unos ingresos bastante considerables, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, digamos que fue el artífice principal para que Colombia se diera esa extensión de tierra de Panamá y perder de pronto ese privilegio para la construcción del canal. En último, el que se favoreció en la construcción de ese canal fue Estados Unidos, pero Colombia lo hizo fue a raíz de... Eso es como, les voy a poner un ejemplo, eso es como cuando en su casa la situación está crítica, está grave, no hay dinero, no hay ingresos, y entonces usted toma la determinación, por ejemplo, de vender su esclavita, de vender un anillo, de vender una cadenita. Entonces usted se despoja de esas pertenencias para poder tener ingresos. Así le tocó a Colombia. Colombia, a raíz de esa crisis de la guerra de los 1000 días, le tocó ceder a Panamá para poder obviamente recuperar nuevamente su economía. Bueno, en ese tiempo, a mediados de 1900, en Colombia pues estaba creando, digamos, revoluciones a nivel laboral. En ese tiempo pues la fuerza laboral estaba entendiendo que tenían unos derechos y tenían que exigirlos. Entonces se empezaron a formar las grandes centrales obreras, los sindicatos aquí en Colombia. Pues ya de los sindicatos no hay mucho en Colombia, pero se fueron conformando a raíz de esa inconformidad que existía de la mano de obra, ¿verdad?, del proletariado sobre, digamos, pues gozábamos de unas infraestructuras que ya se estaban desarrollando, ¿verdad? Que como era, por ejemplo, lo que eran el nacimiento de las telecomunicaciones, ya pues a raíz de la invención del teléfono, aquí en Colombia tuvimos acceso a ese medio de comunicación, y ustedes saben que cuando ya tenemos una comunicación desarrollada, creo que nuestra economía mejora grandemente, ¿verdad? Se facilitan más las cosas. No es lo mismo usted, por ejemplo, antes las personas se comunicaban era por telegramas o se comunicaban era por cartas, pero a veces esas cartas llegaban, por ejemplo, 15 días, 20 días para llegar a su destino. Y cuánto, o sea, cuánto tiempo no se perdía, ¿verdad?, para que llegaba la información. Con la llegada aquí de las telecomunicaciones, del teléfono, pues se fue dinamizando un poco más la economía.
con la construcción de los grandes ferrocarriles en Colombia. Por ejemplo, el que aparece aquí es el ferrocarril que atraviesa, digamos, lo que es la zona bananera hasta llegar a Fundación, que ya esos ferrocarriles pues se han ido perdiendo, ¿verdad? Ya hay unos ferrocarriles que están habilitados por la multinacional Drummond para transportar lo que es el carbón, pero anteriormente estaban vigentes o habilitados para transportar no solamente carbón, sino gran parte de los productos agrícolas que se generaban aquí en el sector de lo que era la zona bananera y sus alrededores. Bueno, en Colombia, a mediados de 1900 también, en vista de tanta desorganización en materia económica, aquí llegó una misión que se llamó Misión Kemmeret, que era un grupo de economistas que venían de Estados Unidos, liderado por un señor que se llamaba John Kemmeret, ¿sí? John Kemmeret. Entonces, estos señores, como eran grandes conocedores en materia económica, ellos venían, hicieron, ¿por qué se llamó misión? Porque ellos no solamente estuvieron en Colombia, estuvieron en varios países aquí de Latinoamérica y vinieron pues asesorando al Estado, al gobierno, en todo lo que tenía que ver con decisiones económicas y las instituciones que se requerían para que la economía pudiera funcionar. Es así como en este tiempo, a través de la misión Kemmeret, nacieron entidades importantes, porque como por ejemplo el Banco de la República nació con la misión Kemmeret, la superintendencia bancaria, en ese tiempo pues la banca en Colombia ya estaba teniendo auge, nació la superintendencia bancaria, nació la Contraloría General de la Nación. Entonces fíjese, nacieron unas instituciones de control y vigilancia para de esa manera cuidar los intereses económicos del país y evitar pues crisis que ya se habían presentado en años anteriores. Bueno, hay un hecho histórico muy importante a nivel mundial que se llamó la Gran Depresión. No sé si de pronto ustedes en historia lo han dado, la Gran Depresión. Y esto es una muestra de cómo un acontecimiento que ocurrió, ¿verdad? Que ocurrió en Estados Unidos, fíjese, logró afectar a gran parte de las economías a nivel mundial. Yo le decía a ustedes que la economía es muy dinámica, pero también es muy inestable. ¿Por qué? Porque dependemos de los comportamientos económicos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Cualquier cosa que pueda suceder a nivel internacional también puede afectar nuestra economía, ¿verdad? Entonces, simplemente es como estar muy atento a todos esos acontecimientos para tomar decisiones oportunas que permitan de pronto que la situación se pueda agravar o complicar. Entonces, esa Gran Depresión ocurrida en 1929 en Estados Unidos, a raíz pues de la crisis que experimentaron digamos, los grandes empresarios en Estados Unidos, hizo que pues el coletazo, por decirlo así, el coletazo o los factores negativos incidieran también aquí en Colombia. En Colombia pues también tuvimos una gran crisis en esa época de 1929 a raíz de la crisis ocurrida en Estados Unidos que se llamó la Gran Depresión. Después pues vinieron las guerras mundiales, ¿verdad? Una en 1914 y la otra en 1945. Esta guerra obviamente trajo también miseria, desolación, trajo caos a nivel económico, y en la última guerra mundial, que fue la de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que los grandes triunfadores, ¿verdad? Fueron Estados Unidos y Rusia. Entonces, entre estos dos países fueron los que comenzaron a dar las pautas en lo que se llamó el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Usted sabe que cuando un país gana una guerra es el que establece establece las nuevas reglas de juego. Entonces, estos dos países establecieron algo que se llamó el nuevo orden mundial, en el cual, fíjense, por eso es que ustedes ven que Estados Unidos es una potencia en el cual su moneda, que es el dólar, ¿verdad? Está presente en todos los países. Aquí, pues, cualquier cosa que pase con el dólar
también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Bien sea porque aumente o disminuye, pues nos afecta también esa moneda. Pero eso es producto a que estas dos potencias en el año 1945 comenzaron a reinar en materia política, en materia ideológica y en materia económica. Entonces, estos dos países, digamos, fueron los que hicieron las grandes distribuciones económicas del momento, en 1945, a través de algo que se llamó el Nuevo Orden Mundial. Bueno, Colombia, digamos, en 1971 comenzó a experimentar, digamos, unos grandes crecimientos en materia económica en el sector agropecuario. O sea que Colombia se caracteriza por producir lo que es café. Ustedes saben que pues, el café se produce más que todo en el interior del país, en lo que es Nariño, departamento del norte de Santander. También tenemos grandes plantaciones de café en Antioquia, en Valle del Cauca, en Huila, que también es una de las grandes extensiones de tierra en cultivos de café, y lo que es Caldas, Quindío y Risaralda, que es lo que se conoce como el eje cafetero, ¿verdad? Estos tres departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, es lo que se conoce como el eje cafetero. Entonces hay muy buena producción de café en estos departamentos desde 1970, cuando se comenzó a producir lo que fue la bonanza cafetera, ¿verdad? La bonanza cafetera. Había una gran producción de café, como le está sucediendo ahora. Ahora Colombia tiene unos buenos indicadores en producción de café y en exportación de café. Y eso obviamente le repercute en materia de ingresos, ¿verdad? Cuando un país exporta, pues tiene obviamente las grandes posibilidades de generar sus ingresos a través de la venta de estos productos que hacen parte de su economía. El café. Entonces, así como fueron naciendo las grandes actividades en Colombia, como el café, ya le había hablado ahorita de los cultivos de caña de azúcar, también empezó a tener auge la actividad ganadera, ¿sí? La actividad ganadera en Colombia, y también lo que era el cultivo de flores. Usted sabe que lo que es las flores, el café, lo que es el plátano, son las grandes producciones en donde se basa la economía colombiana. Por ejemplo, las flores, más que todo, se producen en lo que es Antioquia y Cundinamarca. Básicamente, estos son los dos grandes departamentos que cultivan flores. Si vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de petróleo, que también es otra de las grandes producciones en Colombia, ¿verdad? El petróleo, pues, se extrae, o los grandes yacimientos están ubicados en lo que es los Santander, departamento del Casanare, lo que es en Arauca, Putumayo, Meta, y aquí en la costa norte, pues tenemos también producción de petróleo en lo que es el departamento del Cesar, ¿verdad? Pero más que todo, fíjese que el petróleo se produce allá en el sur de Colombia, lo que es Arauca, Putumayo, Meta, Casanare. Allá están los grandes yacimientos petroleros. Lo que es la ganadería, que también es una importante actividad en Colombia, en el cual se basa nuestra economía. Tenemos que la ganadería se desarrolla en lo que es en los departamentos de Antioquia, en el departamento de Córdoba, que también es muy ganadera, también en el sur de Colombia, lo que es el departamento de Casanare, Meta y Santander, son grandes productores de ganado. Básicamente esa es como la gran estructura de la economía colombiana, ¿verdad? Lo que son las flores, el café, la caña de azúcar, la ganadería, las flores y el petróleo. Nosotros, pues, por la ubicación geográfica que tenemos, ¿verdad? De tener muchos ríos, de tener dos mares, pues también contamos con grandes puertos. Usted sabe que los puertos son esenciales para lo que es la distribución de todos estos bienes de consumo. Entonces, en Colombia tenemos grandes puertos, como lo que es en La Guajira, tenemos un puerto en Santa Marta, tenemos un puerto fluvial, lo que es en marítimo, lo que es en Ciénaga, Magdalena. Los que han ido a Ciénaga, pues allá pueden darse cuenta que hay un puerto donde se carga lo que es el carbón, ¿verdad? Tenemos el puerto de Barranquilla, que también es importante, a través de esta gran del río Magdalena. Tenemos el puerto de Cartagena, también es importante.
Y tenemos en el Pacífico puertos importantes como lo que es Buenaventura y el puerto de Tumaco. Entonces, Colombia tiene también lugares muy estratégicos para lo que es la comercialización de productos y servicios. En Colombia, pues se establecieron unas instituciones que le tenían que dar obviamente una organización a estas actividades económicas, como lo que fue el INCORA. Este INCORA es el Instituto Nacional de Recursos Agropecuarios, Instituto Nacional Colombiano de Recursos Agropecuarios. También nacieron instituciones como el INCODER. El INCODER era el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Como yo les decía, pues que la actividad agrícola pues estaba cogiendo un gran auge en los años de 1970. Y también nació una institución llamada INCOMEX, Instituto Nacional de Comercio Exterior. Pues Colombia ha tenido, digamos, productos de exportación como es el café, las flores, ¿sí? Como son los metales preciosos, lo que es el níquel, lo que es el carbón, también exportan carbón, ¿verdad? Entonces el petróleo también exporta a Colombia. Entonces, estas instituciones nacieron pues para dar una mayor dinámica a estos sectores económicos. Bueno, en esa época de 1970 también tuvo auge lo que es el sector de la construcción. Usted sabe que una economía se dinamiza a través de la reactivación de distintos sectores, y el sector de la construcción pues no es ajeno a esta reactivación. Fíjese que ahora cuando tuvimos lo del virus, ¿verdad? Estuvimos en cuarentena por casi 2 meses, en donde las personas no podían salir, no, las empresas estaban completamente paralizadas. El primer sector que autorizó el gobierno para reactivar fue el sector de la construcción, ¿verdad? Fue el primer sector donde se establecieron los primeros protocolos de bioseguridad, porque el gobierno considera que es un sector que es importante porque genera empleo, ¿verdad? Es un sector que es importante porque satisface soluciones como lo que lo es la vivienda, ¿verdad? Y de esa manera pues también se dinamiza el mercado inmobiliario. Entonces, el sector de la construcción es un sector muy importante, y de eso podemos evidenciarlo en 1970 cuando nacieron las grandes corporaciones de ahorro y vivienda. En ese entonces, 1970, encontrábamos corporaciones de ahorro y vivienda como lo que fue Conavi, Ahorra Más, Corpavi, Concasa, hay otro que se llamaba Colmena, ¿sí? Entonces eran grandes instituciones destinadas hacia el fomento y el incentivo de este sector de la construcción. Nacieron bancos, ¿verdad? También para poder promover el desarrollo de actividades como lo fue el café. Ya le estaba hablando ahorita de la bonanza cafetera. Entonces también nació a raíz de esa bonanza cafetera el Banco Cafetero, lo que bueno, después entonces tomó el nombre de Bancafé, pero ya después Bancafé se fusionó con otro banco, por eso es que ya no existe. Y para incentivar la actividad agropecuaria nació la Caja Agraria, ¿sí? La Caja Agraria nació también en 1970 para, digamos, atender a todas las necesidades del sector agropecuario. Bueno, ya en los años de 1990, ¿verdad? Ya empezó a hablarse aquí en Colombia a través del gobierno de Virgilio Barco, por lo menos se habló de lo que fue la internacionalización de la economía, es decir, que los países estaban obligados a través de sus empresas a no solamente generar o producir, ¿verdad? Para el consumo interno, sino también tenían que mirar para la producción de necesidades externas de otros países. Entonces, a raíz de los grandes tratados, de los grandes convenios de comercio internacional, en donde, por decirles algo, Colombia contaba con el aval de otros países para exportar sus productos a través de ciertos beneficios arancelarios y viceversa. Es como un convenio, un pacto que realizan los países, en el cual yo puedo exportar, pero también aquellos países
están autorizados para el ingreso de sus productos aquí en Colombia. Eso generó aquí mucha controversia porque decían que Colombia no estaba preparado para hacer este tipo de tratados, porque aquí, por ejemplo, el aparato productivo no estaba sofisticado, no estaba modernizado, la infraestructura en cuanto a construcción de vías, de carreteras, no era la más apropiada. Entonces, íbamos a estar en desventaja con respecto a otros países que sí son países como que más industrializados, más tecnificados. Entonces, ese era el miedo de afrontar una internacionalización de la economía que ocurrió en 1990. Bueno, hacia 1990 también, muchachos, pasó algo que se llamó la constituyente. O sea, era necesario reformar la constitución colombiana. Recordemos que la última constitución colombiana, antes de la de 1991, era aquella constitución de la época de Rafael Núñez en 1886. Entonces, imagínense, de ese tiempo no teníamos, digamos, una constitución que estuviera acorde a la realidad de lo que estaba aconteciendo en materia no solamente interna, sino también fuera del país. Entonces se creó la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Lo que le llamaron la Constituyente. Lo que le llamaron la Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente se llamó esa corporación que se creó en 1991 para reformar la Constitución colombiana y hacerla como una constitución más ajustada a la realidad que estaba teniendo Colombia en esos momentos, ¿verdad? La gran influencia de los sectores internacionales. En ese tiempo, pues con la constituyente también nació una figura muy importante que se llamó la tutela, o se llama, pues todavía existe. La tutela, pues la quieren acabar, ¿verdad? Tratándose de una figura jurídica en donde usted puede presentar una tutela si se siente que tiene los derechos vulnerados y el tiempo de respuesta es rápido. Bueno, ¿qué pasó también en los años 90? En los años 90, pues Colombia tuvo, digamos, una situación bastante difícil en materia financiera en 1999 a raíz de una unidad de valor que se había establecido en la economía que se llamaba el UPAC. Este UPAC, cuando empezó a presentar los grandes resultados, los grandes aumentos de esta unidad económica, pues como gran parte de las actividades económicas estaba, digamos, amarrada a este valor monetario que era el UPAC, eso comenzó a generar, digamos, efectos negativos y colaterales en casi todos los sectores. El sector que se vio más golpeado fue el de vivienda. El de vivienda. Bueno, ya hacia ya pasado en el 2000, en el año 2008, se presentó también otra crisis a raíz de la bancarrota de lo que fue la bolsa de Nueva York, ¿verdad? En lo que fue la caída de Wall Street a través de una gran empresa de valores que se llamó Lehman Brothers, en donde tuvo una crisis que tocó fondo y esto afectó obviamente los grandes mercados financieros. Y también en Colombia pues sufrimos en el año 2008. Fíjese, comenzando este siglo, en el siglo XX, o sea, en el año 2000, tuvimos unas grandes crisis en donde cerraron muchas entidades financieras. Aquí tuvimos, por ejemplo, el Banco Central Hipotecario que cerró, el Banco Ganadero que también cerró, el Banco Gran Ahorrar que cerró, Banco Uconal, Banco del Estado. Entonces, muchas entidades financieras cerraron a raíz de estas crisis que provinieron de, digamos, acontecimientos internacionales. Bueno, ya en los últimos años, aquí en Latinoamérica se han presentado grandes crisis. Hemos visto, por ejemplo, que Argentina ha estado en crisis económica, ni se diga de Brasil, ¿verdad? Brasil ha estado también en grandes crisis económicas. El Perú también ha estado en crisis económica. Ecuador también ha estado en crisis económica. De pronto, de los pocos países aquí en Latinoamérica que ha tenido una economía por lo menos estable, que no hemos tenido como que esos grandes acontecimientos
negativos en nuestra economía ha sido lo que es Chile y Colombia. Chile y Colombia. Claro que a raíz de toda esta situación que ha ocurrido con el COVID, creo que ya todos los países, ¿verdad? Ya creo que aquí no se salva ni uno. Todos los países han tenido esos efectos negativos en su economía a raíz, pues, de todo lo que tiene que, todo lo que está relacionado con el COVID, ¿verdad? Ya ustedes saben por qué los establecimientos cerrados, la gente en confinamiento, la gente en cuarentena, eso hace que la economía pierda dinámica, no hay ingresos, no hay producción, no hay empleo, ¿verdad? Entonces, estamos en una recesión actualmente a nivel mundial, estamos en una recesión. Entonces, fíjese, les estuve hablando simplemente de algunos acontecimientos, no todos, porque no termináramos realmente el día de hoy, de algunos acontecimientos que han ocurrido en materia económica, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, y las repercusiones y el impacto que han tenido estos acontecimientos, para que ustedes vean cómo, ¿verdad? Cómo podemos ser vulnerables ante situaciones que lleguen a ocurrir en los mercados internacionales, cómo nos puede llegar a afectar. No sé si ustedes han escuchado en estos días, los que ven noticias, un escándalo que ha ocurrido con respecto a la holding de Avianca. No sé si ustedes han escuchado de que hay uno de los grandes dirigentes de Avianca que está relacionado con actividades actividades ilegales, de lavado de activos. Entonces, ese escándalo, esa situación que se ha presentado en la holding de Avianca ha hecho que las acciones de Avianca disminuyan. O sea, se pierde la credibilidad, se pierde la confianza en esa institución a raíz del escándalo que está ocurriendo. Entonces, fíjese, eso afecta a la economía primero de la empresa, ¿verdad? Y segundo también del país que la representa, ¿sí? Ustedes creo que saben qué es Avianca, ¿verdad? Avianca es una de las grandes aerolíneas aquí en Colombia y en otros países del mundo, porque por eso se llaman holding. Las holding pues son como empresas multinacionales que operan no solamente en su país de origen, sino en otros países. Entonces, Avianca es una holding que opera no solamente en Colombia, sino también en otros países. Pero fíjese lo que ese acontecimiento, mire cómo ha llegado a dañar la reputación de esa aerolínea, ¿verdad? Eso llega a pasar en una economía, ¿verdad? En la economía, cualquier situación, cualquier incidencia puede afectar los comportamientos del mercado. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la economía, ¿verdad? Economía. Entonces, fíjese, antes de hablar de economía, vamos a hablar primero de un concepto para poder entender qué es eso de la economía. Vamos a hablar primero de un concepto de lo que es la escasez, ¿verdad? En este primer cuadro, fíjense, yo les muestro aquí para que ustedes entiendan la dinámica de la escasez. Escasez es cuando falta algo, ¿verdad? Cuando falta algo, de pronto usted puede tener en su casa la escasez, por ejemplo, de conectividad. De pronto en su casa usted puede tener la escasez por ejemplo, la escasez de bienes de consumo. Usted puede tener la escasez también de oportunidades educativas, ¿verdad? Entonces, hay escasez en todo el mundo de muchas cosas. Pero ¿por qué ocurre eso? Fíjese, ¿por qué hay escasez? Primero, porque tenemos en el mundo recursos que son limitados, ¿verdad? A pesar de todo que hay, por ejemplo, se dice que la superficie terrestre, ¿verdad? El 70% está conformada por agua, el 70%. Pero fíjese, ya estamos hablando que si realmente no establecemos políticas o medidas para el consumo racional del agua, nos va a ocurrir esto, ¿verdad? El planeta va a estar reseco, a pesar de tener grandes cantidades de agua, si no establecemos medidas apropiadas para su conservación, vamos a quedar secos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son productos escasos. En la tierra todos los productos son escasos, todos. En algún momento son limitados, ¿verdad? En algún momento se acaban. De pronto lo único que hasta ahora no es escaso es, por ejemplo, el aire, pero fíjese que tenemos aire, pero a veces aire de mala calidad. O sea que vamos a llegar en un momento en donde hasta ni aire vamos a tener para poder vivir, para poder respirar, para poder respirar oxígeno, ¿verdad? Descontaminado.
Ya ustedes ven que las grandes ciudades están muy contaminadas a raíz pues de todo lo que es la liberación de gas carbónico de los autos. Entonces, tenemos escasez en el mundo de todo tipo. La escasez viene a raíz de que obviamente el ser humano tiene unas necesidades, pero fíjese, las necesidades del ser humano no son limitadas. Las necesidades del ser humano son ilimitadas. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidades, obviamente tenemos que satisfacerlo pues a través del consumo de esos bienes y servicios. Pero esos consumos están garantizados es cuando hay una producción, ¿verdad? Pero para yo producir necesito tener unos recursos y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Fíjese, por decirle algo, los que hacen hojas de papel, pues el elemento para producirlo, digamos que son los árboles, pero ya los árboles también hay grandes extensiones, grandes hectáreas en el mundo que están escasos, ¿sí? Entonces, en cualquier momento podemos presentar escasez de cualquier bien, de cualquier producto en la tierra, porque tenemos una sociedad que consume masivamente, que consume a gran escala, ¿sí? Entonces, no hay abasto. Les pongo un ejemplo. Antes, por ejemplo, cuando se producía leche, antes de pronto se generaba leche, era a través del ordeñamiento de las vacas, ¿verdad? Pero ahora tenemos digamos, una población, ¿verdad? Que genera un mercado de consumo de leche que requiere de que los grandes hatos en el mundo ordeñen la vaca de un sistema diferente al manual. No sé si ustedes han visto esos documentales que presentan en Discovery Channel o en la National Geographic, en donde a la vaca le colocan como unos tubos, ¿verdad? Unos tubos en la ubre. Y esos tubos, entonces, como son mecánicos, empiezan a succionar y pobres vaquitas, o sea, le sacan la leche de manera literal, ¿verdad? Le sacan la leche hasta que ya no sacan más nada. Fíjense, entonces, como también abusan, atropellan de estos seres vivos que le sacan, mejor dicho, hasta la última gota de leche y eso genera también maltrato, genera dolor, ¿sí? Pero ¿a raíz de qué? De la demanda que genera el consumo masivo de leche. Entonces, va a llegar un momento en donde ya en muchos de lo que ahora mismo se produce se van a escasear, ¿verdad? Pero es por eso, porque los recursos son limitados. Los recursos son limitados y las necesidades del ser humano son ilimitadas. Entonces, fíjese, la gran pregunta es, ¿qué va a llegar a suceder cuando de pronto no tengamos ya agua para tomar o agua para bañarnos o agua para utilizarlo en los distintos procesos productivos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando ya en el mundo no tengamos los árboles para poder generar, digamos, esa materia prima que requieren ciertos productos o servicios que demanda la sociedad? ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el planteamiento de la economía. Fíjese, la economía nace como alternativa, como solución hacia la búsqueda de esas soluciones de la escasez, ¿verdad? Entonces, eso es como cuando en su casa, como le digo, si hay escasez de algo, pues usted tiene que aplicar esos principios económicos para procurar de que se utilicen de una manera eficiente digamos, esos elementos con los que usted cuenta, ¿verdad? Esos elementos con los que usted cuenta. Entonces, eso es lo que es la economía. Entonces, la economía se llama que es una ciencia social, fíjese. Hablan de una ciencia social que analiza, que estudia todo lo relacionado con qué, con la producción, ¿verdad? Primero con la extracción. Aquí les pongo un ejemplo de la extracción de crudo, ¿verdad? Después esa extracción de crudo pasa por un proceso en donde ya se genera, digamos, petróleo, ¿verdad? Aquí están los barriles de petróleo. Ese petróleo es comercializado, ¿verdad? Se comercializa y se distribuye. Entonces, ese petróleo, ¿hacia dónde llega? Llega aquí hacia las estaciones de servicio. Y luego que se distribuye ese petróleo, se consume. ¿Y quiénes son los que consumen petróleo? Pues las familias a través de sus autos, ¿verdad? De los carros que compran. Entonces, las familias son los que consumen. Entonces, fíjese, es un ciclo productivo, ¿verdad? Y eso es lo que trata la economía, ¿verdad? En todo lo que es el estudio, el análisis de los ciclos de producción, como lo que es la extracción, lo que es la producción,
lo que es la distribución y comercialización, y ya en último lo que es el consumo. Vamos a poner otro ejemplo que no sea petróleo. Vamos a poner, por ejemplo, la extracción de madera o la extracción de minerales, ¿verdad? Digamos que extraen oro. Entonces, este oro, cuando le hacen un proceso, obviamente ya tenemos entonces productos como reloj, joyas, aretes, anillos, ¿verdad? Entonces, estos productos se comercializan, se distribuyen en las joyerías, y ya entonces las joyerías son los que se lo ofrecen a los consumidores finales para que ellos puedan obviamente portarla, para que ellos puedan cargarlos, puedan tenerlos en su cuello, en su dedo, ¿sí? Entonces, fíjese, es un proceso productivo del cual trata la economía. La economía lo que busca es satisfacer las necesidades del ser humano, y necesidades pues tenemos muchas. Entonces la economía se basa en eso, de utilizar todos los recursos con lo que cuenta la naturaleza, con lo que cuenta la tierra, ¿verdad? Con lo que cuentan los procesos productivos para poder satisfacer esas necesidades insatisfechas. Entonces, eso trata nuestra economía. Bueno, vamos a aprender unos conceptos que es muy importante de economía. Hay algo que se llama los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes o los protagonistas de la economía, verdad? ¿Quiénes son los que participan en ese sistema económico, en esa dinámica de la economía? Bueno, primero que todo, participan lo que son las familias o la economía doméstica, ¿verdad? Las familias. ¿Qué hacen las familias? Las familias consumen bienes y servicios. ¿Usted qué consume? Usted consume víveres, consume electrodomésticos, usted consume educación, es un servicio, ¿verdad? Por eso habla de servicios. Usted consume entretenimiento, que también es otro servicio. Usted puede ir a un teatro a entretenerse, usted puede ir a un centro comercial para consumir pues todos los bienes y servicios que ahí se ofrecen, ¿verdad? Entonces, la economía está primero fundamentada en lo que son las familias, que son las encargadas de, ¿qué? De consumir, de comprar bienes y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios. Entonces, esa es la función de la familia. Luego vienen las empresas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Las empresas producen bienes y servicios. Fíjese, producen lo que las familias requieren para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, las empresas producen bienes y servicios. ¿Qué más hacen las empresas? Crean puestos de trabajo. Entonces, fíjese con toda la dinámica de la economía, ¿verdad? Las empresas, además de producir bienes y servicios, ofrecen trabajo para que las familias puedan tener ingresos, y de esa manera con los ingresos puedan, ¿qué? Consumir, ¿verdad? Puedan consumir. Las empresas buscan maximizar sus beneficios, o sea, ellos buscan unas utilidades, ¿sí? Por eso estamos en una economía capitalista, ¿verdad? Porque lo que se busca es maximizar todos esos beneficios a través de utilidades monetarias. Las empresas siempre buscan obtener rendimientos, ¿verdad? Rendimientos que le permitan, obviamente, distribuirlo entre sus asociados o distribuirlo entre sus dueños. Y por último, tenemos como agente económico a el Estado, al sector público, ¿verdad? Entonces, el Estado es el que, digamos, regula todo lo que es el marco jurídico. Ellos son los que, el Estado son los que establecen las leyes a través del Congreso de la República, y luego de allí, pues obviamente se distribuían los distintos ministerios, ¿verdad? Ministerios del sector público. Este sector público asigna unos recursos, fíjese, asigna unos recursos. Fíjense ustedes que ahora el gobierno ha tenido que asignar recursos para poder combatir la pandemia. Entonces está asignando recursos para el sector salud, comprando ventiladores, dotando al equipo médico de elementos de bioseguridad, está asignando recursos, facilitándole a través de subsidios a familias vulnerables que se han quedado sin empleo durante esta pandemia, asigna recursos para el desarrollo de la economía, ¿verdad? Para el desarrollo de la economía. ¿Qué hace también el Estado? Distribuye la renta. ¿Cómo así que distribuye la renta, los ingresos? Usted sabe que el Estado le cobra impuestos a los que ganan más, ¿sí o no? El Estado le cobra impuestos a los que ganan más. Y con estos ingresos que le cobran a los que tienen más a través del cobro de los impuestos, pues lo distribuye a los que tienen menos.
Entonces, por eso es que ustedes ven que el gobierno da subsidios, por ejemplo, en servicios públicos. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Le cobra a los estratos, por decirle algo, a los estratos 3, 4 y 5, le cobra contribución, ¿verdad? Ellos tienen que dar una contribución cuando pagan los servicios públicos. Y esa contribución que pagan los estratos 3, 4 y 5, ¿verdad? El Estado viene y se lo da a los estratos 1 y 2. ¿A través de qué? De los subsidios, fíjense. Todos esos subsidios que reciben los estratos 1 y 2 es de recursos que le descuenta el Estado a los grandes estratos, ¿verdad? A los que ganan más, a los estratos 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, de esa manera el Estado cumple con la función de distribución de la riqueza o distribución de la renta. Entonces, tengan en cuenta que estos son los tres agentes económicos, ¿verdad? Las familias, las empresas y el sector público o el sector gubernamental. Bueno, tenemos un concepto que también se llaman los factores de la producción. ¿Qué necesitamos para producir? Fíjense, por ejemplo, si vamos a cultivar, para yo poder producir, por ejemplo, una plantación de un cultivo de arroz, pues necesito ¿qué? La tierra, ¿verdad? Si no, no hay producción. A su vez, además de necesitar la tierra para poder cultivar esas plantaciones de arroz, también necesito personas que me puedan preparar la tierra, o sea, arar la tierra, abonar la tierra, cultivar el grano de arroz, recoger el arroz. Entonces, fíjese, se requiere de ese factor productivo como es el trabajo. También requiero de algo importante en los factores de producción, que es el capital. Creo que sin plata no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin plata no podían comprar las semillas que van a cultivar, sin plata no podían comprar los fertilizantes que se van a utilizar en los cultivos, sin plata no se le podría pagar a los que me trabajan para recoger esa cosecha. Entonces, fíjese, sin plata no podía comprar las maquinarias que requiero para arar la tierra o para hacer pues la actividad, cualquier tipo de actividades. Y lo último es la tecnología, que también es un factor de producción. La tecnología, pues, son aquellos mecanismos que hacen que de pronto una actividad se pueda desempeñar en menor tiempo, que hace que una actividad se pueda maximizar precisamente esa producción, ya se pueda maximizar esa producción. Entonces, la tecnología tiene que estar al servicio de la economía, ¿verdad? Al servicio de la producción. Les voy a poner un ejemplo. No sé, los que se ven de pronto la finca de hoy a las 5 de la mañana. Yo por lo menos me levanto a las 5 de la mañana y a veces alcanzo a ver la finca de hoy. En la finca de hoy una vez estaban hablando, por ejemplo, de los cultivos de... a ver, vamos a hablar de un cultivo que estaban hablando, digamos, de los cultivos, el cultivo de maíz. Entonces, fíjese, aplicando elementos tecnológicos a través de lo que es la biotecnología, están logrando que esas semillas de maíz le están haciendo una alteración en su, por decirlo así, una alteración en su ADN, ¿verdad? Para que estos cultivos, si anteriormente, por ejemplo, duraban 3, 4 meses en obtener cosecha, a través de esta manipulación genética de estas semillas de maíz, ya no duren 4 meses, sino duren 2 meses. Y en 2 meses, obviamente, primero se agiliza el proceso productivo, ¿verdad? Y segundo, también se corre menos riesgo de que de pronto se vaya a perder la cosecha, porque en 4 meses pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, la sequía, el invierno. En cambio, cuando ya se tiene menos tiempo en unos cultivos, pues hay menos riesgo de que puedan ocurrir cosas, ¿verdad? Entre más tiempo hay mayor riesgo. Entonces, fíjense ustedes cómo la tecnología está al servicio del, digamos, de la economía, de hacer de que ya los cultivos ya no sean en 4 meses, sino en 2 meses. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la cría de pollo, por ejemplo, la cría de pollo antes para poder tener un pollo de ¿qué será? De 5 o 6 libras, ¿verdad? Apto para el consumo, pues se requería de 4 o 5 meses para que llegara a ese punto, ¿verdad? Ahora un pollo a través de la tecnología, a través de estos insumos que se le suministra al pollo, inclusive de las mismas vacunas, de las mismas inyecciones que le aplican, ya un pollo en cuestión de 2 meses ya está listo para ser sacrificado y ser consumido. Entonces, fíjense cómo la tecnología incide también en los factores de producción necesarios para
garantizar una economía ideal para cualquier país. Bueno, vamos a hablar un poquito del proceso productivo. El proceso productivo. Fíjese que en qué consiste ese proceso de producir. Primero que todo, pues para poder producir se requieren de los factores que habíamos hablado, ¿verdad? Del trabajo. Si no hay trabajo, pues ¿cómo vamos a garantizar producción? Se requiere de capital. Si no hay recursos económicos, si no hay dinero, pues no vamos a poder comprar los insumos, mano de obra para producir. Y en el proceso productivo, pues también tenemos aquí o contamos con los recursos naturales, que ya sabemos que son limitados. Entonces hay que darle un uso, garantizar la producción, no solamente la producción actual, sino la producción a futuro. Fíjense, los que utilizan los recursos forestales, los árboles, ellos saben que para poder tener nuevamente este recurso, ellos necesitan sembrar. Entonces, también hay que estar preocupado por el medio ambiente, ¿verdad? Porque de él es donde podemos extraer las grandes cantidades de recursos para poder garantizar estos procesos productivos. Entonces, los recursos naturales también son muy importantes en el proceso productivo. Bueno, todo esto, fíjense, todo esto cuando le aplicamos una transformación, ¿verdad? Cuando le aplicamos una transformación, cuando cogemos el trabajo, cuando cogemos el capital, cuando cogemos los recursos que nos da la tierra y le hacemos un proceso de transformación, ojalá aplicada con tecnología, porque cuando usted aplica con tecnología algo, pues obtiene los mejores resultados, ¿verdad? Cuando le aplicamos a ese proceso de transformación, le aplicamos tecnología, es cuando vamos a obtener ¿qué? Los bienes y servicios necesarios para poder garantizar las necesidades de un consumidor, poder satisfacer las necesidades de una economía, ¿verdad? Satisfacer las necesidades de un mercado que ahí está, que existe, ¿verdad? Que está esperando para poder adquirir los productos y servicios que producen las grandes empresas, las producen las empresas. Entonces, fíjese, hoy estuvimos hablando de esa dinámica de la economía, ¿verdad? De cuáles son los agentes que participan, familia, empresa y Estado. Estuvimos hablando de los factores que hacen parte de la producción, como es la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología, y que dentro del proceso productivo yo requiero, además del trabajo y el capital, necesito aplicar una transformación de esos elementos con tecnología para poder producir bienes de calidad, ¿verdad? Para poder producir bienes que puedan satisfacer necesidades, porque de nada sirve que yo no tiene la mínima